Bien, ahí sí. Ya, ya jóvenes. Espero que estén muy bien. Un nuevo día, viernes, se acaba la semana. Ya vamos a seguir con lo que comenzamos el, el día, el día miércoles pasado, donde empezamos con la Primera Guerra Mundial. Ya, en el miércoles pasado vimos fundamentalmente en los antecedentes, el contexto previo, que estaba pasando en Europa fundamentalmente antes de la guerra. Vimos las alianzas militares y las causas, ¿ya? Así es que ya eso está más o menos consolidado y hoy día nos vamos a concentrar en las etapas. Vamos a ver las etapas de esta guerra que va desde 1914 hasta 1918. ¿Ya? Hoy día vamos a ver las etapas. Bueno, ustedes saben, ingresar con su mail institucional, nada de mail personales, que bellaquito ni nada. Bueno, el micrófono apagado, pero está apagado para todos, pero si alguien lo quiere ocupar, levanta la mano, como se dice en Zoom, o habla por el chat, que es más rápido porque yo lo estoy viendo en todo momento. ¿Ya? La cámara apagada, a algunos se les olvida, pero siempre la cámara apagada para evitar distracciones y el chat siempre muy activo, yo lo estoy viendo en todo momento. Hola Martín. Ahora, lavar las manos constantemente, eso no olvidarlo, mantener el distanciamiento físico, usar mascarilla. Nada ha pasado todavía, nada de la pandemia se ha ido, todo sigue más o menos igual, así es que a continuar con las medidas. Ahora, la misma escala del miércoles pasado. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál de estas niñas las representa? No, no es mi hijo, era yo en primero básico, Martín. Buena duda, varios me han preguntado. No, yo todavía no tengo hijos, soy yo en primero básico. Ya, ahí varios marcan Gastón 1, ya varios en 1, 2, actitud positiva, bien. Chuta, Iron 5, ya, vamos, viernes, va a mejorar, ya. Eh, uno, uno, bien, la actitud positiva, vamos, uno. Cristóbal, bien. Fabiana, 2, vamos. Bien, actitud 4, chuta, Javiera, ya vamos a mejorar. 5, 5 y 4. Jorge, ya vamos a mejorar, tranquilo. Vamos a estar mejor. Amanda, 3. Dice, oye, esa niña me cae más mal que ayer. Sí, sí. Cada día odiamos más a esa niña, sí, eso no se hace, sí. Yo creo que eso es como un aprendizaje cuando vayan a un cumpleaños, no soplar la varita de la torta de otro, del cumpleañero, eso es muy malo, muy negativo. Ahora, jóvenes, tenemos un juego de la Primera Guerra Mundial, un juego de preguntas, ¿ya? Y vamos a ir respondiendo hombres y mujeres. Una pregunta a responder los hombres y otra las mujeres, ya todos por en general, eh, por el chat, ya yo sé que todos la dominan, así que vamos a hacerlo en grupo, no vamos a hacer individual ahora para que participen todos. Ya esta primera pregunta, las mujeres. Mujeres, respondan por el chat. ¿Cómo se llamó la alianza militar integrada por Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso? Ya, 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 y ahí responde la Josefa. ¿Qué dice el resto? Martín, recuerda que es solo para mujeres. Ya. Después vendrá el momento de nosotros, de los hombres. Ya, muy bien. Sí, triple entente, ya la mayoría se inclina por la triple entente. Ya, vamos a ver. Se voy a admitir a 3 compañeros que quieren entrar por mientras. Ya. Eh, triple entente, bien, correcto. Francia, el Imperio Ruso y la Bretaña eran parte de la triple entente. Ya. Hombres, ahora, hombres. ¿Cuál fue la causa que detonó la Primera Guerra Mundial? ¿La invasión de Alemania a Polonia o el asesinato del archiduque Francisco Fernando? Ya, el asesinato, dicen algunos. Ya, Joaquín, Cristian. Ya, Jorge, Gastón. Ya,
Ya, ¿qué dicen el resto? ¿Qué opina el resto? ¿Cuál será? Ya, Julián de asesinato, vamos a ver. Ya, bien, es lo correcto. No se olviden que el asesinato del Archiduque es la causa que detonó la Primera Guerra Mundial. Ya. Ahora, mujeres. Vamos a admitir el primero a alguien. Ya. Mujeres. ¿Cuál de estos imperios ejerció una gran presión sobre la península de los Balcanes? ¿El austrohúngaro o el imperio alemán? ¿Cuál de estos dos imperios mujeres ejerció una gran presión sobre la península de los Balcanes? Ya la mayoría de las que han respondido hasta el momento se inclinan por el austrohúngaro. Ya, vamos a ver si es el austrohúngaro o no. Ya. Correcto, bien, hemos dicho, bueno, hay varios imperios, entre ellos el ruso y el otomano, que también ejercían, pero de la alternativa ahí, el más correcto era el imperio austrohúngaro, además era el que más presión ejercía. Por último, hombres, ¿cuál alianza militar integró el imperio alemán para la Primera Guerra Mundial? ¿A cuál pertenecía? ¿A cuál pertenecía el imperio alemán? Ya Jorge se inclinó por una, que dice el resto de los hombres. Voy a admitir por mientras a compañeros que quieren enterar. Ya, ya, la alianza, varios se inclinan por la alianza. Bien, lo correcto es la alianza. Muy bien, jóvenes y señoritas. Estamos excelentes, recordamos conceptos claves de la clase anterior. Bien, ahora jóvenes y señoritas. Ahora, configuración espacial de Europa. Recordemos que en la clase pasada vimos cómo estaba configurada la Europa de esa época. Hablamos de varias diferencias a la de hoy, ya. Por ejemplo, no existe Polonia en esa época, Austro-Hungría marca gran parte de lo que hoy día es como una Europa oriental o Europa central. No existe la Federación Rusa, sino que hablamos de un imperio con una monarquía bastante tradicional, casi muy típica, eh, fundamentalmente de la Edad Media incluso, ¿ya? Y hablamos también de la presencia de Alemania, del imperio alemán como un imperio bastante grande, ¿ya? La idea es que esta imagen ustedes se la memoricen en su mente. Clásicamente yo en los colegios hago que hagamos el mapa, ya que lo pintemos, una actividad clásica que hacen los profes de historia. Bueno, acá lo podríamos hacer, sí, me podrían mandar fotos de colorear el mapa, pero ¿para qué? Si estamos en una era digital, clase a distancia, tenemos la imagen acá en internet, la podemos memorizar bien, ya, vamos a estar memorizando constantemente. Ahora, ¿por qué es tan especial la Primera Guerra Mundial? Pregunta, la Primera Guerra Mundial también se la conoce como la Gran Guerra. Partamos por eso. ¿Por qué es tan especial? ¿Qué tiene que ver, qué tiene de distinto con las guerras que han habido antes en nuestra historia? ¿Ya? Ya, José Fabián fue una guerra armamentística, ¿ya? Fue la primera guerra con armas de fuego, ya, no tanto, ya desde la colonia incluso eran armas de fuego. Ya, armas químicas, bien, Josefa, sí, bien. Sí, hay material pesado. Ya, Jorge, puede ser si involucran más países de los que estábamos acostumbrados, por ejemplo. Ya. Y ya, algunas armas de mostaza, por ejemplo, como la Josefa, y una época bastante trágica, sí. Vamos a ver que es la guerra donde murió más gente, incluso más que la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hablemos por qué es tan importante, por qué es tan especial la Gran Guerra. Primero, tal como muchos mencionaron acá, participan las principales potencias mundiales. Van a estar los imperios europeos, va a estar, por ejemplo, Estados Unidos al final de la guerra, ¿ya? Y los principales países se van a ver involucrados. Los países más importantes del orbe van a estar involucrados en esa guerra. Segundo, por la magnitud de expansión que tuvo. Ya fue una guerra mundial, pero alguien me podría haber dicho, profe, en la colonia igual hubieron guerras que se desarrollaron en distintos continentes y más.
Sí, eso es verdad. Las guerras de sucesión, por ejemplo, por el Imperio Español, fueron en gran parte del mundo. El tema es que ahora su extensión fue total. O sea, no hubo continente que no quedara anexo a esta guerra, que no sufriera las consecuencias de esta guerra y que tuvieran conflictos y batallas. Doy un dato. Hubo una batalla de la Primera Guerra Mundial en Chile. En el sur de Chile, en un lugar que se llama Hornopirén, región de los lagos, ya de Puerto Montt, unas 4 horas hacia el sur, inicio de la carretera austral, un barco alemán fue hundido en el sur de Chile por un barco inglés. El tema es que en el sur de América hay unas islas que son inglesas que se llaman las Malvinas, las Falkland. Entonces los barcos alemanes fueron a atacar las Malvinas que estaban resguardados por barcos ingleses. Se generó una persecución por el sur de Chile y el sur de Argentina, pasan por el estrecho de Magallanes y el barco alemán encalla, queda atrapado en unos roqueríos al sur de Puerto Montt, en este lugar que se llama Hornopirén, y el barco inglés lo bombardea y lo hunde, por ejemplo. Ya, sí, Josefa, en Argentina también hubieron batallas, fundamentalmente por la cercanía con las Islas Malvinas, o como le llaman los ingleses, las Falkland, ya, que son inglesas, que están al frente de Argentina. La gran movilización de tropas, se movilizan tropas como nunca antes en nuestra historia, ya. Pensemos que en esa época Chile nos sobrepasa, con suerte, los 3 millones de habitantes. Solamente los rusos tuvieron bajas cercanas superiores a los 15 millones de habitantes. O sea, hablemos de la cantidad de población que se movilizó para la Primera Guerra Mundial. Nunca antes visto en nuestra historia. Hay diferentes escenarios geográficos, ¿ya? Por ejemplo, va a ser una primera guerra que se va a enfrentar el mundo de forma submarina. Por ejemplo, van a haber submarinos, ya los submarinos lo inventan los alemanes, por lo cual hay también batallas en el aire. Las fuerzas aéreas ya están bastante desarrolladas en Europa, por lo cual es una guerra que no solamente se dio desde el punto de vista terrestre o el punto de vista marino, sino que también submarina y en el espacio aéreo. Bien, Josefa. Fue aérea, terrestre, naval, submarina, ¿ya? Y lo otro es que las repercusiones serán para todo el mundo. Se van a vivir repercusiones, por ejemplo, en Asia. En Asia empiezan a surgir potentes movimientos independentistas de los países imperialistas. En Chile se empieza a vivir una fuertísima crisis del salitre, ¿ya? Por lo cual vamos a vivir todos consecuencias producto de la Primera Guerra Mundial, hayamos tenido una participación activa o directa o no. ¿Ya? Ya, Jorge. Bueno, sí, en el Mundial de Italia no tuvieron que ver los nazis, sí el régimen fascista. Ya, para muchos de ese Mundial estuvo arreglado. ¿Para qué habrían matado al archiduque? Ya, bueno, al archiduque lo mata este grupo llamado La Mano Negra, que es un grupo fundamentalmente anarquista, de origen anarquista, que está en contra de las monarquías. Ya, además, no solo por estar en contra de los reyes y su familia real, sino que también porque Austria-Hungría ejercía gran influencia económica y política sobre Serbia. Entonces, matar al rey también era un símbolo de la independencia serbia. ¿Ya? Ese es el campeón, Italia. Eso. Ahora, características generales de la Primera Guerra Mundial. Primero, es una nueva forma de hacer la guerra. Ya es una nueva forma de hacer la guerra. Va a ser una guerra, por ejemplo, la primera guerra que vamos a tener en nuestra historia, con traje de camuflaje. Ustedes tienen que haber visto en las películas, por ejemplo, que recrean, no sé, la independencia de Chile, la independencia de Estados Unidos o la guerra de Napoleón. Se tienen que acordar que tienen que haber visto que, por ejemplo, no sé, el ejército francés se vestía de azul, el ejército inglés se vestía de rojo.
de rojo, por ejemplo. Entonces era fácil diferenciar. Se juntaban en un potrero, en un plano, en un valle, y se enfrentaban, casi como que se disparaban frente a frente. Era como una guerra más que nada, como muy tradicional. Ahora no, ahora tenemos una guerra de traje de camuflaje. La idea es sorprender al enemigo y atacarlo. La idea es pasar, mantener lo más piola posible, ya para poder destruir al enemigo. A eso también hay que nombrar lo que ustedes están mencionando, las trincheras, por ejemplo, para sorprender al enemigo, eh, lo, las armas de destrucción masiva, como el gas mostaza o otras armas químicas. Lo otro es la gran duración del conflicto. Ya el conflicto va a durar 4 años. Muchos pensaban que el conflicto se iba a resolver rápido, en cuestión de meses, pero no. El conflicto fue bastante largo. La gran extensión del conflicto, me refiero a lo territorial, por ejemplo, y cómo abarcó distintas esferas de la vida. Los escenarios, que es lo que estábamos hablando, tierra, mar, aire, subterráneas, submarinas, ya, bien. Sí, hay que nombrar algunas armas, por ejemplo. Bueno, para muchos, tal como dice Joaquín, la Primera Guerra Mundial es como el COVID de hoy. O sea, la gente tuvo que estar encerrada, el temor a morir, que la muerte se vuelva muy natural, ya la incertidumbre de no saber cuándo esto va a terminar, cuándo va a pasar. Eh, es muy parecido para muchos a la Primera Guerra Mundial. Esta sensación de incertidumbre, de violencia, de muerte, eh, es muy parecida. ¿Ya? Y la tecnología al servicio bélico. Lo mencionamos en la clase pasada, ocupar el avance de la revolución industrial en armamento. Por ejemplo, ocupar aviones, armas, por ejemplo, ahora automáticas, ya de rápido disparo, como por ejemplo van a ser las UCIs, ya que son una verdadera revolución en la historia bélica mundial, porque ahora puedo disparar varias balas en pocos segundos, ya, por lo cual puedo exterminar más gente. O sea, estamos hablando de algo bastante trágico. Ya, Jorge, creo que esa arma la usaba fundamentalmente el ejército alemán, ya, pero no estoy seguro específicamente, ni así como una historia específica de las armas, ya. Ya. Hay una pregunta, Santiago. Profe, ¿en qué momento Corea del Norte era potencia mundial? Ya, hasta este momento, Santiago, de lo que estamos hablando, 1914, 1918, Corea no existe. Corea es una colonia de Francia, es una colonia francesa, y no existen las Coreas, ni la del sur ni la del norte. Es todo un territorio que es colonia francesa fundamentalmente, y la existencia de las Coreas es después de la Guerra Fría. Eso en materia de segundo medio. ¿Ya? Ahora, el uso de la propaganda. El uso de la propaganda, se utiliza propaganda para incentivar la guerra, para que la gente participe de la guerra, ¿ya? Y para que la gente se sienta eh, totalmente partícipe del conflicto, ¿ya? Así que gran parte de la propaganda se empieza también a usar masivamente. Hay un cartel muy famoso, norteamericano, que es como el tío Sam. No sé si lo han visto, un personaje muy gringo, ese, que es como un personaje que más que nada llamaba, era un personaje de la lotería en esa época, y que te llamaba a ir a la guerra, ya que apunta así como, necesitamos que tú vayas a la guerra, ¿ya? Eso. Excelente. Joaquín justo mencionó el caso del tío Sam. Sí. Bueno, y Julián como mencionaba, el tío Sam como un personaje que supuestamente nace como de la lotería, pero es como un símbolo de enriquecerse en los Estados Unidos, como de la vida norteamericana. ¿Ya? Sí, pero parece muy, muy típico de los desfiles en Estados Unidos. Es como con estos zancos que se usan mucho en desfiles todavía. Sí. Ya, ahora vamos a tener 3 etapas muy marcadas de la Primera Guerra Mundial. Tenemos una primera fase, podríamos decir el primer año de la guerra, que se llama la guerra de movimientos.
la guerra de movimientos, que va entre el 14 y el 15. Vamos a hablar en profundidad de esta etapa en las siguientes diapositivas. Luego tenemos una etapa que es considerada una guerra de posiciones, más conocida como la guerra de trincheras, ¿ya? Y la definición de la guerra, que se va a dar en muy pocos años. Incluso hablamos de meses, ¿ya? Que más que nada con la entrada de Estados Unidos. Ahora, el inicio de la guerra, lo inesperado. Para muchos la guerra fue algo bastante inesperado. Al principio tenemos una gran movilización de tropas, ¿ya? Ahí recomiendo una película. Yo creo que se las voy a mandar a estas películas que recomiendo por mail, que se llama Testimonio de Juventud. O a las que les gustan las películas mamonas, a mí, debo decir, me encantan las películas románticas, mamonas, nada que decir, es una faceta especial. Es una muy buena película. Se llama Testimonio de Juventud y que muestra la historia de una mujer que se vuelve enfermera para la Primera Guerra Mundial y que vive todas las calamidades de la Primera Guerra Mundial. Su hermano y su prometido van felices a la guerra, son de Inglaterra, ¿ya? Y la película muestra muy bien este entusiasmo que hubo en un primer momento. Los jóvenes van felices a la guerra, son parte de la influencia del patriotismo que llevan durante décadas, ¿ya? Hay un sentimiento, tal como decía, positivo. Ahí muestra esa foto, cómo los hombres se inscriben felices en los cartones de reclutamiento. Yo estoy seguro que hoy día, con todo el nacionalismo y con todos los juegos de guerra ya que hoy día tenemos en la vida, muchos se van a inscribir felices. Van a creer que casi ir a la guerra es como jugar Free Fire o jugar Fortnite. ¿Ya? Estos jóvenes pensaban casi lo mismo. Pensaban que la guerra era fácil, que tenían un desarrollo armamentístico y todo, pero cuando se dieron cuenta que la guerra no era lo mismo, no era lo mismo, se dieron cuenta que la guerra era muy bélica, que duraba muchos años, que podían morir y que no había más vidas, como en los juegos de computador, se dieron cuenta que la guerra no es juego de niños. ¿Ya? Sí, hasta el último hombre también la vi, Jorge, pero de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, con su Call of Duty ni nada. No, bien, no, bien. Solo era un ejemplo. Yo sé que ustedes no juegan ese tipo de juegos. Yo sé que ustedes están haciendo siempre los tickets y siempre preocupados de las cosas del colegio. No van a estar jugando, muy bien. Bien, sí. Yo también jugué todo eso, jóvenes. Yo jugué, bueno, hace 15 años atrás, yo jugué Call of Duty en Play 2, en Play 1. Ya, o sea, medalla de honor. En Play 1, en Play 2, en el computador. El Counter, no sé si todavía existe el Counter Strike, que era muy bueno. Ya. Ahora, guerra de movimientos, que sería esta primera etapa. Esta primera etapa se establecen fundamentalmente. Espérense, voy a aceptar un compañero. Ya. Se establece fundamentalmente tres frentes bastante particulares, ¿ya? Está el frente occidental, que se va a enfrentar fundamentalmente a Alemania y Francia, ¿ya? Y también parte de Italia, pero Italia en 1915, al segundo año de guerra, Italia se va a retirar y después al final va a apoyar a la Entente. Es fundamentalmente un frente entre Alemania y Francia, sí, ahí como menciona Josefa, Italia se cambia de frente, por lo cual tenemos un primer frente, el frente occidental, entre Francia y Alemania fundamentalmente. Luego tenemos un frente oriental, ya que va a ser fundamentalmente entre Alemania y el Imperio Ruso, ya. Si bien igual Austria-Hungría tiene frontera ahí, Austria-Hungría se va a concentrar en otro frente fundamentalmente. Bueno, ¿cómo lo hacen? Fundamentalmente, Sayen lo hacen porque en Italia también va a cambiar el gobierno, va a cambiar el presidente de Italia, ¿ya? Y el presidente de Italia va a estar en contra de la guerra y por eso ocurre eso, ¿ya? Y también por conveniencia. Como dice ese dicho, se va donde calienta el sol. Se dieron cuenta que con la entrada de Estados Unidos, la guerra estaba ganada para el Entente y se van a cambiar de bando. Además, Italia es un país en el contexto europeo bastante de segundo orden, e incluso con zonas bastante pobres. ¿Ya? Nosotros siempre nos imaginamos Italia un país muy desarrollado,
porque la televisión nos muestra fundamentalmente el norte de Italia, la zona de Milán, de Florencia, de Venecia, que fue siempre históricamente la zona más comercial. Hasta el día de hoy, por ejemplo, uno ve el calcio italiano, los principales equipos son del norte de Italia, la Juventus, el Inter, el Milan, la Fiorentina, ¿ya? Pero el sur de Italia, de Roma hacia el sur, es bastante pobre. Por eso los equipos no ganan muchas veces el calcio. Hablo de la Roma, la Lazio, el Nápoles, por ejemplo, el Palermo, ¿ya? Claro, sí, claro, tal como hizo tú, Sayen, fundamentalmente se da vuelta por esos motivos, más que nada por un triunfalismo y por darse cuenta que la guerra no estaba ganada, ¿ya? No, el Udinese es del norte, sí, de Udine. Ya, el otro frente es el frente de los Balcanes, y ahí se va a enfrentar fundamentalmente Serbia y Montenegro y Austria-Hungría, pero ahí también va a tener un rol un poco el Imperio Turco Otomano, ¿ya? Pero es fundamentalmente Austria-Hungría contra los serbios. Austria-Hungría contra los serbios. Ya, obviamente con el apoyo de fuerzas de la Entente. Ya, por lo cual, jóvenes, en resumido, tenemos tres frentes. El frente occidental, Francia versus Alemania. El frente oriental, Alemania versus el Imperio Ruso. Y el frente de los Balcanes, Austria-Hungría contra Serbia. ¿Ya? Por lo cual, si se dan cuenta, pasa lo que ustedes ayer mencionaron y que nos dimos cuenta al principio, que es una de las grandes dificultades de Alemania, que una hipotética guerra, Alemania siempre tiene dos frentes, o los rusos por un lado y los franceses por otro, ¿ya? Y que se lo llamo a nuestra historia, a nuestra geografía de Chile. Chile tiene un código militar muy similar al alemán, que es que si Chile tiene un conflicto limítrofe, por ejemplo, con Argentina, se deben reforzar las fronteras con Perú y con Bolivia, porque se cree que un hipotético conflicto contra Argentina, por ejemplo, Perú y Bolivia pueden avanzar sobre el territorio chileno en el norte de Chile, ¿ya? Así que es un elemento bastante particular que quizás tenemos parecido a Alemania, producto de tener fronteras bastante extensas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Claro, Alonso, como lo que pasó en el sur de Chile, en la Patagonia, en la región de Magallanes, en 1978, hace aproximadamente 50 años atrás, Chile estuvo a punto de ir a guerra con Argentina por unas islas del sur y ahí se reforzaron las fronteras también, fundamentalmente con Perú, ¿sí? Bueno, Jorge, no tenemos aliados militares concretos, pero sí hemos tenido muy buenas relaciones diplomáticas. Incluso alguna vez apoyamos en parte un conflicto, que era ilegal, sí, con Ecuador. Con Ecuador. ¿Por qué con Ecuador? Me parece, ¿por qué con Ecuador? Porque Ecuador tiene malas relaciones limítrofes con Perú. De partida, cuando yo era chico, fines de los 80, principios de los 90, hubo una guerra entre Perú y Ecuador. Y Chile le vendió armas de forma ilegal a Ecuador. ¿Ya? ¿Cómo se puede ser un país neutral? Bueno, fundamentalmente no entrometerse en conflictos, mantener buenas relaciones diplomáticas, establecer diálogos ahí, ¿ya? Y tener igual un potencial económico. Porque ser un país pobre te hace depender de otro. Y eso hace que tú, al depender de otro, tengas que apoyar al otro en un hipotético conflicto. ¿Ya? ¿Quién ganó? Ya, fundamentalmente ese conflicto se resolvió por vía diplomática y se entregaron concesiones territoriales, se llegó a la paz entre Ecuador y Perú. Excelente. Lo que dice Amanda, se aplicó el viejo concepto, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahora, vamos a la segunda etapa de esta guerra, que es la etapa de posiciones, que va de 1915 a 1917, y ahí se muestran lo más feroz de la guerra, lo más reconocido, que es la guerra de trincheras.
Las trincheras eran estas enormes zanjas, ¿ya? Algunas de profundidad hasta de 3 metros, ¿ya? Donde los soldados se escondían y estaban ahí para buscar el avance del enemigo y sorprenderlo y atacarlo, ¿ya? El problema es que ambos, fundamentalmente alemanes y franceses, van a hacer trincheras, muchas de ellas en territorio belga. Belga, vamos a ver el mapa, ahí está Bélgica. Bélgica es esto, es un pequeño país que es como un estado, y le llaman estado colchón, que está entre Alemania y Francia. Este muy pequeñísimo país, ya, así es que esto es Bélgica, y ahí fundamentalmente es donde se da la guerra de trincheras, ya. Se tienen armas bastante mortales en la guerra de trincheras, entre ellas el lanzallamas, que es una verdadera revolución catastrófica, imagínense la población mutilada, quemada, horrible, y el gas mostaza, que ayer hablábamos del caso emblemático que Adolf Hitler, fue un soldado austrohúngaro, sufrió los problemas del gas mostaza que le hizo perder la visión durante 2 años. De partida, 2 años estuvo en el hospital Hitler sin visión, que incluso el fin de la guerra lo va a sorprender en el hospital, y para muchos los problemas psiquiátricos de Hitler se explican por estos 2 años donde no puede ver, ¿ya? Porque digámoslo, Hitler no era un tipo normal psíquicamente, ¿ya? No, no he visto esa película, Sofía, Hermanos de Trinchera. Sobre la guerra de trinchera vi una nueva que se llama 1917, que la estrenaron el año pasado, que estuvo nominada al Oscar. No sé si la han visto. Ya, Sayen, los Estados Unidos, vamos para allá. Vamos para allá, vamos a hablar de Estados Unidos. Sí, buenísima, buenísima. Pero el que no la ha podido ver, yo me voy a conseguir el link, se lo voy a mandar pirata por mail. Es una muy buena película para que la vean ahora en su semana de autocuidado. Está en Netflix. Mira, no sabía que estaba en Netflix. Pero igual, para los que no tengan Netflix, les voy a conseguir el link pirata. Ya. Bueno, no, la otra, la que mencionas tú, Sayen, es de la Segunda Guerra Mundial. No, es de la primera, sí. Es de la primera. Es de soldados que están atrapados en una playa en Francia. Sí. Y son liberados, sacados por pescadores, fundamentalmente. No voy a nombrar más para no ser un spoiler. Ya. Ahora, ¿cómo era la vida en las trincheras? Y les voy a leer, y quiero que ustedes lo lean, este relato sobre las trincheras. Dice, la trinchera tiene una profundidad de 2 o 3 hombres, hablemos unos 2 o 3 metros. Por tanto, los defensores de ellas se mueven por el fondo de un pozo, y para disparar en contra del enemigo tienen que subir escalones. Delante y a lo largo de las trincheras se extienden casi siempre en varias líneas, redes de alambras, enrejados de púas, entre otras cosas que no nos permiten avanzar. ¿Ya? Acá tenemos una imagen, como una recreación de cómo eran las trincheras. Si se dan cuenta, ahí se habla del caso de la alambrada, tenían ciertas comunicaciones ya, y ciertos elementos modernos, incluso algunas de ellas tuvieron hasta luz y red de teléfono. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos una imagen de la época. Esta imagen es terrorífica. ¿Qué podemos encontrar en esta imagen? Bastante negativo. Hay cosas bastante malas ahí. Ven, ven, Joaquín, son cadáveres, son muertos, no están durmiendo, están muertos. Cuando morían, no podían salir a llevar estos cuerpos a la ciudad, porque si salían de la trinchera, les disparaban, ¿ya? Además, eso era puro barro, y para mala suerte de los europeos, el año 2016, perdón, el año 1916 fue el invierno más crudo de la historia europea. Nunca han superado la cantidad de milímetros que llovió ese año, por lo cual las trincheras eran puro barro, como caminaban constantemente era puro barro, barro y excremento, feca, caca, ya, porque no tenían baño ni nada, todo eso se mezclaba, imagínense el olor,
Los muertos no los podían sacar, se empezaban a podrir, empezaban a llegar ratones. ¿Sabían cuánto se demoraban? La idea era hacerlo lo más rápido posible. Una semana, por ejemplo, iban avanzando. Ya vivían y dormían ahí. Imagínense, por eso llegamos a esto. Ahí están comiendo, están comiendo en medio de una trinchera. Vivían, dormían en la trinchera. Tenían que estar todo el momento con turnos para ver si los alemanes eh, avanzaban. No, bueno, cuando llegaron a estar frente a frente, Amanda, ya no construían más trincheras, sino que simplemente estaban a la espera de que uno o el otro saliera. ¿Ya? Fue una guerra, para muchos le llaman la guerra boba o la guerra tonta, porque fue como una guerra de esperar. Fue como de muy poco enfrentamiento, de esperar, pero sin avanzar. Miren, como la gente empezó a fallecer, se empezaban a podrir los cuerpos, llegaban los ratones, no podían dormir porque los ratones también los atacaban a los vivos, por ejemplo, las orejas. Entonces inventaron estas camas antirratones. Entonces dormían ahí en estas como jaulas para que los ratones no los atacaran mientras dormían. O sea, estos son los mismos jóvenes de los que yo hablé al principio que se inscribieron felices para ir a la guerra. Son los mismos que ahora se dieron cuenta que la guerra era una cuestión de verdad cruenta, cruel. ¿Ya? Imagínense todos los problemas psiquiátricos que tiene que haber salido toda esta población que vivió la muerte y todo. ¿Ya? ¿Por qué no se comen los ratones? Los ratones igual tienen muchas enfermedades. Además, no era llegar y cazarlos ni nada, ya. Sí. Claro, además los ratones eran de noche. Acá hay un relato. Voy a leer este relato de un soldado que estuvo en las trincheras. Dice, fuera, con los pies inmediatamente enterrados, sacudo trozos de barro glacial, o sea, como con escarcha, que me pesan en las manos. Retomo mi marcha, las piernas abiertas, atravesando la tierra blanda de los desprendimientos y sondeando prudentemente el fango que tapa los hoyos. Y pese a todo, a veces el sitio hacía el que, lanzado mi impulso, se hunde, el barro aspira mi pierna, la agarra, la paraliza. Debo hacer un gran esfuerzo para liberarla. Del fondo del agujero, que se ha llenado enseguida de agua, mi pie saca un lío de cables en el que reconozco la línea telefónica. Justamente ahí aparece el telefonista encargado de reparar las líneas, trae la cara contraída por las aguas heladas de la lluvia. Vaya, desbarajuste, no se ha conservado nada ahí dentro. Solo hay barro y cadáveres. Sí, cadáveres. Los muertos en los combates de otoño, que habían sido enterrados someramente en el parapeto. Aparecen a trozos en los desprendimientos de tierra. O sea, algo cruel, algo cruento, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, bastante mal. Ya, ahí tenemos las fotos. Les quiero hablar de un caso bastante particular, de que todos somos, parece, bastante futboleros y futboleras. En el año 1914 y en los siguientes años se firmó tregua en Navidad, fundamentalmente, y se habla de un partido muy famoso que hubo en las trincheras entre soldados alemanes y soldados franceses. El fútbol y la Navidad pudieron disminuir la tensión y jugar un buen partido de fútbol. Hace 6 años atrás, en el 2014, cuando se cumplieron 100 años se jugó un partido entre la selección alemana y la selección francesa. Lamentablemente, ese partido estuvo muy bien, lo que acuerda Gastón, estuvo manchado por un atentado que se hizo en París. Excelente. Un hecho que ensalzaba la paz, fundamentalmente, que recordaba un hecho de paz, fue nuevamente atacado por la violencia. Ahora, 1917, el año clave. ¿Por qué es tan importante el año 1917? Ahí el diario lo muestra.
un submarino alemán va a hundir un barco británico, pero en el cual venían más de 100 ciudadanos norteamericanos, ¿ya? Es el hundimiento del barco, en realidad es inglés, mitad norteamericano, llamado Lusitania. Es un barco de pasajeros, es un barco que donde se hunde gran parte, o sea, se hunde y fallecen las personas, alrededor de 100 ciudadanos norteamericanos, y va a provocar la entrada de Estados Unidos a la Triple Entente. Sí, excelente, como dice Josefa. Estados Unidos va a entrar a la Triple Entente producto del hundimiento de Lusitania, ¿ya? Hundido por submarinos alemanes. Y además, en ese año estalla la Revolución Rusa, que van a ver ustedes en profundidad en segundo medio. Y al estallar la Revolución Rusa, provoca la renuncia del Imperio Ruso a la Entente. Ahí van a ver que fundamentalmente dimite, tal como dice el diario, abdica, entrega el poder el zar Nicolás II, rey de Rusia, ¿ya? Y se genera una revolución socialista, ¿ya? Entonces esa revolución, los revolucionarios deciden renunciar a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Eso. Por lo cual, con la entrada de Estados Unidos, que es el hecho más importante, Rusia ya no era un país tan importante, bastante decadente en la guerra, pero sí la entrada de Estados Unidos va a ser definitoria. Bueno, de esa revolución, claro, Jorge, va a surgir la Unión Soviética. Ahora, tercera etapa y final, ya con Estados Unidos adentro, las potencias centrales, o sea, la Triple Alianza, sufren importantes derrotas. El cuestionamiento por parte de la sociedad al real sentido de la guerra, empiezan a surgir protestas en los países que están en la guerra para que se acabe la guerra. Fundamentalmente, por ejemplo, protestas en Inglaterra y en Alemania y en Austria-Hungría, donde la gente ya no quiere la guerra, ya así que se acabe la guerra. ¿A quién le importa 4 años después que mataron al archiduque? O sea, imagínense un soldado inglés que jamás ha conocido Austria-Hungría, no tiene ninguna mala con Serbia, ¿ya? Entonces empiezan a surgir protestas para que se acabe la guerra y hay una baja importante de soldados, y eso es muy destacable, y la salida y el ingreso de países en el conflicto bélico como Estados Unidos. Hemos dicho, Estados Unidos, con su potencial armamentístico, Estados Unidos va a consolidar el triunfo de la Entente. Aquí vienen algunas versiones salfáticas de la historia, de Salfate, por ejemplo, que dice que Lusitania fue hundido a propósito por los norteamericanos. ¿Ya? Bueno, igual es especial porque el Lusitania se hundió justo en territorio donde estaba lleno de submarinos alemanes. ¿Ya? O sea, meterse ahí era como probable que te hundieran. ¿Ya? Pero, eh, pero fundamentalmente eh, Estados Unidos entra a apoyar la Entente porque la Entente para muchos estaba siendo derrotada y Estados Unidos había prestado plata a la Entente. Y si la Entente era derrotada, tenía que cobrarle la plata. ¿Ya? Estados Unidos entra a definir la guerra, ¿ya? Y a consolidar el triunfo fundamentalmente de la Entente. ¿Ya? La entrada de Estados Unidos es clave. Sí, sí, Jorge, Japón lucha en la Segunda Guerra Mundial. Ya. Ahora, jóvenes, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Ya, al parecer, no. Bueno, ya en la época existían francotiradores. No sé si se refiere a alguna película, ¿no? Pero francotiradores ya existían. Sí. Ya. Jóvenes, ahora vamos a ir a Classroom. A Classroom. Iba a decir Schoology, pero no. Schoology ya no existe en nuestra vida. Vamos a ir a Classroom y vamos a hacer el test. Ya hay una persona que hizo el test. Ya. Ray Campers, no sé qué es eso.
Trigger for Control, tal como mencionaba, factorías existían, pero eh, no se te refiere a otra cosa. Ya, vamos a ver. 7 minutos. Son, si no me falla la memoria, 4 preguntas. 4. Así que vamos a ver 7 minutos. Cualquier duda o pregunta, estoy acá. Me voy a silenciar para que tengan completo silencio para que hagan la guía. Ya, ya está bien. Te explico la 3. No hay problema. Ah, la 3. Hay uno, dos. Ah, me equivoqué en el número, lo voy a editar. Porque dice 1. Voy a poner 3. Ya. Eh, Dice, las diversas rivalidades y tensiones entre las potencias europeas que caracterizaron el periodo denominado, espérate, ahí justo, el periodo denominado paz armada, derivaron en la Primera Guerra Mundial. Con relación a esta guerra, es correcto afirmar que, ya, ahí tienes que ver cuál es la alternativa que es correcta. Ya, por ejemplo, la Revolución Rusa fue gravitante en el desenlace de la guerra. Ya, si bien Rusia no está, pero más gravitante fue la introducción de otro país. Sobre el rol de la mujer, ya vamos a hablar un poco de eso después, en siguientes clases. Lee bien las alternativas. Como que ¿cuál es esa alternativa? Es una característica de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Igual ahí vamos a revisar bien.
Ya, jóvenes, tenemos solo 15 respuestas. No puede ser. Voy a dar 2 minutos más. 2 minutos más. Igual hay una que está complicada, un cuadro, pero son 4 preguntas, jóvenes. Vamos, ya. 2 minutos más. Ya, jóvenes, vamos a revisar. Vamos a revisar. Ya, la mayoría tuvo las 4 buenas. Solo respondieron 22. Jóvenes, hay que responder, aprovechar este mismo tiempo. Ya, ya, vamos. Del curso que más respondieron fue del A, luego del C y del B, ahí nomás. Ya. Ahora, dice la primera pregunta. En 1917 se producen en Europa hechos que rompen el equilibrio existente durante la Primera Guerra Mundial. Estos hechos fueron, la correcta era 1 y 3. Y la pregunta, que es una imagen, dice 1. Intervención de Estados Unidos en la guerra apoyando a Inglaterra y Francia. Sí, eso ocurrió. 2. La derrota de Alemania en la batalla de Normandía. No, no mencionamos esa batalla. Esa batalla es una batalla emblemática de la Segunda Guerra Mundial. 2. La Revolución Rusa y la firma de paz propuesta por el gobierno bolchevique. Sí, lo mencionamos ya. La Revolución Rusa va a provocar el retiro de Rusia. 1 y 3. Bien, la mayoría respondió esa, solo algunos, solo uno, quizá no se acuerdan de la Revolución Rusa, o 1 y 2. Ya, ya. 2. Al observar el gráfico sobre el costo financiero de la guerra, para cada bando involucrado se puede concluir que, vamos a esa pregunta, el gráfico es este, que nos muestra que la Entente gastó mucho más que los llamados imperios centrales, o conocidos como Triple Alianza. No se olviden que ayer dijimos que también se les llamaba imperios centrales porque están en el centro de Europa, Austria-Hungría, Alemania e Italia. ¿Ya? ¿Las potencias del Entente emplean una mayor cantidad de recursos? Sí, esa es la correcta. Y a ver si alguien marcó muchos la otra. Ya, algunos marcaron la D, que Estados Unidos fue el país más afectado económicamente por el gasto militar. El gráfico no lo muestra, no lo muestra, solo habla de forma general de las dos alianzas. ¿Ya? La 1, la mayor cantidad de ingresos
de recursos fueron ocupados por Alemania. Ya, podría haber sido, pero el gráfico no habla de país en específico. ¿Ya? Ya. 3. Las diversas rivalidades y tensiones entre las potencias europeas que caracterizaron el periodo denominado paz armada derivaron en la Primera Guerra Mundial. Con relación a esta guerra, es correcto afirmar que, ya la mayoría se inclinó por la correcta, que es la B, que se crearon métodos y armas que buscaron destruir totalmente al enemigo. Lo hablamos al principio, camuflaje, armas masivas, ¿ya? Algunos marcaron 3, marcado la Revolución Rusa, fue gravitante. No fue gravitante, hemos dicho, lo más decisivo fue la entrada de Estados Unidos. Algunos pusieron el rol de la mujer se mantuvo inalterable. Vamos a ver que la mujer tuvo un rol muy activo en la guerra, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y Alemania fue la gran perdedora, siendo dividida por los países aliados. Y no, los países, Alemania era parte de los aliados, de la Triple Alianza, y eso más que nada corresponde a una alternativa que podría ser de la Segunda Guerra Mundial, cosa que todavía no hemos hablado. Ya, y la pregunta número 4, esta era un poco difícil. La tabla anterior muestra la comparación de los recursos que poseían las principales potencias de dos bandos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. A partir de los datos, se puede concluir que, ya acá vamos a ir a la pregunta, para analizarla. Ya, vamos a ir descartando todas las alternativas. A. La salida de Rusia de la guerra afectó fuertemente los recursos de los aliados. Ya. Acá tenemos, esa se descarta automáticamente porque los aliados no tenían a Rusia. Fuera. Rusia era la intente. Fuera la alternativa. B. Alemania y Austria-Hungría tenían el mayor potencial industrial de la guerra. De aquí dice, potencial industrial de la guerra. 170 Alemania y Austria-Hungría, 261 Francia y Rusia. No, descartada. Ya sabemos que la C es la correcta, pero vamos a ver la D. Alemania y Austria-Hungría tuvieron menor producción de acero durante toda la guerra. Aquí dice, producción de acero. 20% Austria-Hungría y Alemania, 17 en 1914 Francia y Rusia y Gran Bretaña. O sea, tenían más producción de acero. Mala, se descarta. Alemania y Austria-Hungría no tenían ninguna posibilidad de ganar la guerra. Eso no se puede deducir de acá y vemos que, por ejemplo, en producción de acero y otros elementos a veces eran hasta superiores. Ya, por eso es la C, porque dice Estados Unidos representó un gran incremento en relación a la producción de acero. Ya, acá está la Entente en 1914, antes que entraran Estados Unidos. Producción de acero, 17%. 1917, ya con la entrada de Estados Unidos, 44%. O sea, más del doble de producción de acero gracias a la entrada de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Ya. Ahora justo pasamos al triple de respuestas. Ya. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Pregunta? ¿No? Ya. Jóvenes, les quiero recordar, antes que se vayan, que el 4 de noviembre se entregan el Instagram con los memes, ¿ya? Por lo cual, no olviden hacerlo. En realidad nos quedan casi 2 semanas, incluso menos. Así que poner energía a eso. Alonso, tu pregunta, ¿la escribes o te activo el micrófono? Ah, ya, micrófono. Te activo el micrófono, Alonso. Eh, aquí está. Ya, dale, Alonso. Que lo que pasa es que para el trabajo de los memes dice la materia pasada en nuestro semestre. ¿Sí? Entonces, ¿se refiere a nuestro semestre del segundo semestre o del primero? El segundo. Eso incluye esta Ya, materia. ya. Eso. Eso, muy bien, Alonso. Así que pueden ocupar de Primera Guerra Mundial o de Historia de Chile. Ya. Hay una pregunta, Josefa.
¿Cómo lo hicieron los británicos y los franceses para aliarse si siempre se han llevado mal? Ya, se llevaron mal hasta la época de Napoleón. Después no tanto. Ya, y fundamentalmente Francia es de una segunda orden, económicamente hablando, en el siglo XIX. Después de la Revolución Francesa, Francia queda varios pasos atrás en comparación a Inglaterra, y ahí va a establecer muy buenas relaciones económicas con Inglaterra, económicas. Va a comprar industria de Inglaterra y va a ser un gran aliado de Inglaterra, ¿ya? Más que nada por cuestiones económicas. Si bien hasta Napoleón se llevaron súper mal, después que nada por cuestiones económicas se van a llevar mejor. Francia va a depender mucho de Inglaterra. Ya, ya jóvenes, si no hay más dudas, cuídense mucho, eh, que estén bien, descansen en su semana de autocuidado, avancen con los memes, cualquier duda me pueden mandar un mail, yo voy a estar pendiente, así que eso, que estén bien, cuídense, nos vemos. Ah, ya, ¿desde qué materia? Desde específicamente desde, desde la Revolución Francesa o desde la independencia de Chile en adelante. Que hemos visto los gobiernos conservadores, gobiernos liberales, almendra, el parlamentarismo, la cuestión social, todo eso. Ya, eso. Ya, cuídense jóvenes, que estén bien. Adiós. Chau, chau.